Hola, un saludo para todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, Carlos Edwin Vázquez Herrera, tecnólogo en imágenes diagnósticas, especializado en tomografía y ahora estoy cursando mi diplomado en resonancia magnética. Bueno, la charla que veremos hoy es manejo de inyectores y medios de contraste. Estos son mis contactos, por si tienen alguna duda. Vamos entonces a hablar un poco de los medios de contraste que utilizamos en resonancia magnética y en tomografía. Además, esta charla la hice para concientizarnos y evitar responsabilizar solo al servicio de enfermería al momento de un inconveniente en nuestros servicios, ya que es muy común que eso pase y realmente debemos de estar nosotros también como tecnólogos o como licenciados o como técnicos o auxiliares en imágenes diagnósticas, estar muy atentos para el armado del inyector y también para aprovechar esta tecnología. No tengo conflicto de interés con ninguna empresa. Si de pronto en alguna marca o algo de, no es que esté haciéndole propaganda. Bueno, entonces para hablar de inyectores de medios de contraste, pues también debemos de hablar de medios de contraste. Por eso quise unir como como los dos temas. ¿Qué son los medios de contraste? Son sustancias que se introducen en el cuerpo humano por diferentes vías y que sirven para detallar mejor algunas imágenes o estructuras a evaluar. Tienen la característica de ser hidrosolubles. En radiología y en tomografía se les dice que aumentan el coeficiente de absorción de los rayos X de diversos órganos y estructuras, mientras que en resonancia magnética, cuando hablamos de medios de contraste, decimos que acortan el T1 de los tejidos. Bueno, la clasificación de los medios de contraste, pues hay varias clasificaciones. En este caso es de acuerdo a su interacción con los tejidos, o más bien como uno dice, el color o su tonalidad, ¿cierto? Entonces lo clasificamos como en positivos, neutros y negativos, mientras que en los positivos pues están las sustancias de mayor coeficiente de absorción, que los tejidos en las radiografías los vamos a ver de color blanco o radiopacos más bien, normalmente en el tubo digestivo que es oral, enema, vemos el bario, el yodo y el gadolinio. Los neutros se ve el agua, la metilcelulosa y el manitol, se van a ver neutros. Y los negativos son sustancias que absorben poca radiación, estamos hablando pues de tomografía, por ejemplo, que se llama coeficiente de atenuación inferior a los tejidos radiolúcidos. Normalmente se ven los gases biológicamente inertes, como el nitrógeno, el helio, el oxígeno, y su representación en radiografía de color negro. Acá vemos una tablita pues como más resumida, los positivos varios yodo y el gadolinio, los neutros el agua, la metilcelulosa, el polietilenglicol y el manitol, y en negativos el aire y el dióxido de carbono, el manitol que lo utilizamos para enteroresonancias en resonancia magnética. Bueno, entonces según otra clasificación de los medios de contraste, según su vía de administración, van a haber orales, van a haber venosos, van a haber arteriales, según su vía de administración intratecal, intracavitario, o sea, que está dentro de la cavidad directamente, o intraarticular, que es cuando lo utilizamos como en el ARTROTAC o en la artroresonancia. ¿Listo? Es de anotar que hoy me voy a concentrar más en los medios de contraste intravenosos, ya que la charla realmente va un poco más dirigida al uso del inyector automático. Bueno, cuando vamos a utilizar medios de contraste debemos tener en cuenta también que podemos tener alguna reacción alérgica. ¿Listo? Y estas reacciones alérgicas van de leve, moderada y severa. Debemos estar preparados siempre para tratar este tipo de reacciones, a pesar de que siempre debemos estar acompañados por la parte médica. Pero aún así somos conscientes que nosotros
somos el primer contacto en los pacientes, somos los mismos que nos vamos a dar cuenta en el momento de la reacción. Entonces, por eso debemos estar muy preparados. No solamente, no, es que para eso tengo el médico. Porque recuerden que mientras el que hace el examen es el tecnólogo, el licenciado médico o el técnico, de acuerdo al área o de acuerdo al país en el que estemos trabajando, nosotros somos los que estamos ahí, ¿cierto? Y debemos de saber cuando una persona está reaccionando qué son las medidas que debemos de tomar. Entonces es muy importante esta parte, ¿listo? Y saber que esta sería leve, media y moderada y ya grave, saber en el momento que se está presentando para ir mirando qué conducta terapéutica vamos haciendo. Porque hay unas cosas, hay unas que con solo lograr nosotros entrar a un paciente que tiene náuseas, sacarlo, voltearlo la cabeza y dejarlo que respire, ya puede parar ahí. Pero si nos demoramos para esta reacción, el paciente se va a broncoaspirar y entonces ya va a ser grave la reacción. Entonces, por eso es muy importante aprender a identificar y que nosotros como tecnólogos estamos muy pendientes en el momento de la inyección. Estamos coordinando, ya sea si no vamos a utilizar el inyector mecánico, si es manual, estar pendiente cuando el auxiliar de enfermería está inyectando el medio de contraste. Bueno, vemos acá pues cómo pueden ser las reacciones y qué medidas se pueden tomar. Tenemos que las náuseas o el vómito pues con observación para evitar una broncoaspiración, ¿cierto? Ya el antiemético, si es necesario, pues ya se lo va a administrar el médico que va a estar con nosotros, ya sea médico de sedación o médico de contraste o el médico radiólogo. Urticaria también van a hacer observación y ellos ya nos van a decir si necesitamos poner un antagonista. Ya para broncoespasmo y esto ya pues se va poniendo un poquito más fuerte la cosa, ya sí son pacientes que los vamos a sacar, que vamos a tener que ponerles oxígeno. En los casos extremos, pues el médico tendrá que usar mascarilla o tendrá que poner un tubo de reanimación o una máscara laringea, ¿cierto? Todo de acuerdo a las reacciones que vemos. Y algo que es muy importante, yo diría que más que tratar una reacción adversa, yo diría que es imperativo aprender a reconocerla, vuelvo y le repito, para poder evitar un desenlace peor, ¿cierto? Porque entre más rápido seamos, el desenlace va a ser mucho mejor para el paciente y para nosotros. Además de todo, entonces, recordemos que debemos de tener entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, o sea, mantener nuestro certificado de RCP, al menos aquí en Colombia se hace cada 2 años, hay que mantenerlo vigente, estudiarlo a conciencia. Otra cosa importante es saber el manejo del carro de paro, que por lo general, como licenciados, como tecnólogos, no estamos muy familiarizados a este carro, no sabemos cómo se maneja, de dónde se abre, no tenemos muy claro dónde están los insumos de enfermería y es importante porque en casos extremos pues la enfermera puede estar ocupada atendiendo a un paciente y nosotros, el médico diciéndonos que llevemos algo y no vamos a saber de dónde traerlo. Es importante que hasta en eso nos entrenemos todos los que estamos en el área. ¿Qué medidas de precaución nosotros utilizamos para evitar reacciones alérgicas en los pacientes? Antes del estudio siempre vamos a mirar la historia clínica, vamos a evaluarla, es importante para poder elegir el medio de contraste que sea ideal para el paciente. Sabemos que hay unos menos nefrotóxicos que otros. Siempre leer la etiqueta de lo que se va a hacer, de lo que se le va a inyectar al paciente. Ajustar siempre las dosis, más que todo en niños, ¿cierto? Que seamos para no hacer daños a futuro. Muchas veces decimos, no, pues que yo le puse 5 ampollas de gadolinio a ese paciente y pues no le pasó nada. Es que en ese momento no le va a pasar nada, pero no sabemos 6 meses después si ese paciente ya fue a consultar por una nefrosis sistémica nefrogénica o por cualquier otra una enfermedad renal ya crónica. Entonces es eso, es importante saber que hay daños que no se van a ver en ese momento, pero que sí pueden ser después. Y siempre, pues una medida de precaución es tener todo a mano los elementos que se puedan necesitar, como el carro de paro muy cerca, saber que está conectado, tener todo el equipo de reanimación, tener todo cuando estamos usando más que todo medios de contraste y más si son medios yodados en tomografía. Después de estas otras medidas de precaución que tenemos, ya después del examen, lo que hacemos nosotros en nuestra entidad es que el paciente, mientras se saca, va y se toma un jugo, se le da un jugo, unas galletas por el ayuno que tenía,
Entonces ahí pasan más o menos 10 minutos y luego se le quita el catéter porque se supone que la mayoría de reacciones alérgicas van a ocurrir en la inyección, las otras, el otro porcentaje va a ser 10 minutos antes y ya hay unas son muy tardías. Y decimos estar disponible por 30 minutos, pero más que todo en pacientes que ya de pronto, si reaccionaron un poco, ya sea que le hayan dado unas náuseas o una pequeña urticaria y se haya pasado rápidamente, entonces estamos como pendientes del paciente para 30 minutos que esté por ahí. O le decimos que pues ya se puede retirar y que esté cualquier cosa en comunicación con nosotros. Las reacciones adversas de mayor riesgo o pacientes que nos pueden ocasionar de pronto una reacción un poco más fuerte son estos tipos de pacientes. En estos pacientes es donde vamos a ser mucho más rigurosos y más cuidadosos. ¿Cierto? Pacientes que ya hayan tenido una reacción previa, ya sea moderada, severa o así haya sido leve. Si fue una reacción anterior, ya es importante ese paciente debemos de ser más cuidadosos. Pacientes que sufran de asma o hayan sufrido de asma en la niñez, pacientes que tengan alergia en tratamiento médico, cualquier alergia que tenga en tratamiento médico también es importante, o los pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces son pacientes que vamos a estar muy, muy pendientes. El medio de contraste, en el momento que vamos a inyectar medio de contraste, y más aún si vamos a utilizar el inyector mecánico automático, es importante tenerlos en los aparatos, en los dispositivos que nos dan las mismas casas comerciales, que les decimos hornos o calentadores, y mantenerlos acá a una temperatura de 37 grados, que es la temperatura corporal, ¿cierto? Porque así va a permitir una mayor tolerancia en el paciente. Y la viscosidad del medio de contraste se dice que va a disminuir entre un 15 y un 25%, o sea que va a ser mucho más tolerable en el momento que entre al torrente sanguíneo. ¿Listo? Otro punto importante que tengamos en cuenta es que si utilizamos una de estas ampollas y solamente nos quedó un poco, ¿cierto? Se pueden utilizar durante el día, pero la idea es no utilizar una ampolla de un día para otro. Algunas veces se puede dejar el poquito ya sea de gasolina o de medio contraste yodado para el otro día, pero si lo vamos a utilizar como marcación, por ejemplo, a veces que en toras hay que marcar un pezón o que por alguna otra razón el médico quiera marcar algo, pues sirven para eso, pero no para inyectar intravenoso ya al otro día. Entonces, esas cosas deben de descartarse. Bueno, entonces, estos medios de contraste, que lo ideal en los sitios de trabajo es que estemos utilizándolos con equipos automáticos, ¿cierto? Para así tener mayores facilidades en los protocolos. Entonces, los inyectores para medio de contraste son dispositivos electromecánicos que sirven para introducir fluidos en el torrente sanguíneo a un volumen y a un flujo controlado. De esta manera podremos manipular a distancia la inyección del medio de contraste y la solución salina. Y así podremos o así haremos realzar los vasos sanguíneos y órganos en un momento determinado que nosotros necesitemos. Esto, medio de contraste, pues va a pasar por una extensión y un catéter introducidos al paciente. Lo importante también de estos inyectores de medio de contraste es que nos van a servir para reproducir protocolos de atención en todos los estudios que vamos a realizar en el área de imagenología, por ejemplo, en angiografía, en mamografía, en tomografía y en resonancia magnética. Eso es bastante importante. Acá tenemos diversos equipos para diversos usos y de diferentes servicios, pero en sí la función, el uso y el cuidado y el mantenimiento de los equipos son los mismos. Realmente casi todos tienen las mismas cosas, vemos que todos tienen una base, una torre, un cabezal, unas jeringas, ya sean de uno o de dos, pero básicamente todos tienen lo mismo. Bueno, ¿por qué no hacer una inyección manual? Primero porque evitamos accidentes. ¿Listo? ¿Qué tipos de accidentes se pueden evitar? Por ejemplo, a nosotros nos pasó en una tomografía, una enfermera quiso inyectar 50 centímetros muy rápido para hacer un cráneo contrastado y en el momento de tratar de hacer una jeringa que es tan grande, abrió mucho la mano
y pues tuvo una tendinitis, entonces fue una incapacidad, entonces evitemos eso. Pueden haber accidentes de punción, en el momento que va a funcionar el paciente, la aguja entra y sale funcionando la misma persona, ya sea el tecnólogo o la auxiliar de enfermería que vayan a inyectar al paciente. Hay mayor riesgo de infección por tanta manipulación. Entonces, eso es lo importante del inyector manual. La constancia porque vamos a tener una curva de inyección lineal cuando utilizamos el inyector automático. En cambio, en la inyección manual no podemos hacer este tipo de curva lineal, va a ser una curva como electrocardiográfica, como muy inconsistente, ¿cierto? Entonces no es sencillo. La fuerza, no se puede comparar la fuerza de un inyector mecánico a la inyección manual de una persona, más aún cuando son volúmenes grandes, ¿cierto? Cuando vamos a hacer un angio de aorta y miembros inferiores, o cuando vamos a hacer inclusive si es una tomografía de abdomen. Entonces es importante, tanto en resonancia como en tomografía, utilizar el inyector en muchos casos. Por la reproducción, podemos obtener los mismos resultados a través del tiempo en estudios similares. Entonces, más que todo en tomografía, ya vamos a ver que siempre decimos, inyectamos y a los 25 segundos encontramos la arterial, si estamos haciendo, por ejemplo, en tórax. O 45 segundos a 55 segundos el portal, y así sucesivamente. Entonces, se puede replicar y se quedan protocolos de atención, los cuales ya no van a tener que estar cada que van a inyectar. ¿En cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Qué debo hacer? Sino que si se hace todo con inyector va a ser mucho mejor. Y más que todo, en resonancia magnética, todos los estudios que tengan perfusión deben hacerse con inyección mecánica, no manual. Esas son las perfusiones. Vamos a hacer un cráneo contrastado en resonancia, pues no es necesario un inyector. ¿Cómo funciona este inyector? Entonces, los inyectores normalmente consisten en una o dos jeringas, acá tienen una o dos, estos son los émbolos, ensamblados en un sistema electromecánico, todo esto es electromecánico, ¿cierto? Van a estar ensamblados, aquí va a estar el émbolo, aquí vemos que son perillas, y hacia acá van a salir las jeringas, y aquí está volteado hacia arriba, es diferente. Esto facilita estos sistemas electromecánicos nos van a facilitar desplazar los émbolos ya sea hacia adentro o hacia afuera, de acuerdo a lo que necesitamos, si es administrar gadolinio o contraste o es para cargarlo y también la solución salina. Bueno, las partes del inyector electromecánico está el cabezal, ¿cierto? Tenemos botones de llenado automático, que es este, por ejemplo. Tenemos botones de llenado rápido o lento. Si lo haces más acá es más rápido y si no acá es más lento. Tenemos llenado con cantidad dada. Le podemos decir que cargue con cierta, y le decimos cárguenos con 30, 40, 50, dependiendo del inyector pues, que tengamos, de acuerdo a los modelos que tengamos. Tenemos para mover estas perillas para también manipular un poquito, para sacar un poquito de contraste, un poquito de salino si necesitamos revisar la vena. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos cómo aceptar el protocolo, tenemos cómo bloquearlo cuando lo armamos y lo bloqueamos para que no se nos vaya a dañar el protocolo que ya tenemos de inyección. Tenemos un autocargado, en algunos equipos hay autocargado que uno lo pone acá, el equipo dice, usted, no es autocargado, al autocargado ya le hemos hablado, el autopurgado, cuando le decimos acá, él va a purgar las jeringas y va a quedar el contraste en toda la punta. Eso sí, es importante tener en cuenta que él va a purgar las jeringas, más no la extensión. Entonces, si le tenemos ya la extensión de la jeringa, la extensión de la aguja, pues la que es rizada o el conector de anestesia, tenemos que purgarlo manualmente con estos botoncitos porque él solamente nos va a purgar las jeringas. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta para no ir a hacer émbolos. Bueno, los inyectores constan de una o dos jeringas, todo de acuerdo al que tengamos. Normalmente la jeringa A es el medio contraste y la jeringa B es la solución salina. Cuando tengamos contraste, así sea, o salino, cuando así sea poquito, siempre deben de estar hacia arriba, no hacia abajo. Perdón, hacia abajo, tenerlo hacia abajo, porque si los mantenemos así, se puede ir devolviendo, que siempre, apenas lo carguemos,
giramos el inyector y lo dejamos con los pistones hacia abajo. Bueno, estos pistones ustedes ya saben que se pueden retraer o extender de acuerdo a lo que necesitamos, si vamos a cargar o vamos a inyectar contraste. Entonces, para esto nos sirven mediante unas poleas que vienen por acá. Algunos las traen acá, hay otros que las poleas las traen en la base y vienen por toda la torre. Tienen una torre, todos estos inyectores van a tener una torre que va a servir para sostenimiento. Normalmente son adaptables a la altura de las personas que lo van a manipular y también van a tener una base estabilizadora para que no se nos vaya a caer hacia los lados. La parte que más pesa es acá porque trae el contrapeso para poder manipular el inyector hacia todos lados y también nos van a ayudar para desplazarlo en el momento que lo necesitemos más fácilmente, no tener que hacer fuerza con él. Y con esto pues vamos a estar mucho más cómodos y va a haber más eficacia en el momento de necesitar. También tienen un monitor. El sistema es controlado por el operador del equipo, quien cuenta con una pantalla táctil en donde puede introducir, donde aquí podemos poder introducir el volumen, ¿cierto? Vamos a inyectar en mililitros de medio contraste, el flujo o el caudal a la velocidad que lo vamos a inyectar en mililitros por segundo. Le podemos poner la presión en PSI que necesitemos. Tiene un sistema de alarma en caso de que vaya a haber una posible extravasación o un taponamiento, el equipo nos va a alarmar. Eso es muy bueno también de los equipos mecánicos. Tenemos acá el inyector, viene hasta, lo volteamos, vamos cargando vamos poniendo la jeringa, subimos los émbolos, luego conectamos la extensión de la jeringa o el conector de anestesia, de acuerdo a lo que utilicemos. Se conectan las llaves, empezamos a cargar, a decirle cuánto vamos a inyectar, y aquí ya vemos cuánto tenemos de carga, y ya lo tenemos listo, le podemos poner a los que tienen los precalentadores. Recordemos que esto no es para calentar, esto es para mantener una temperatura, pero no es para calentar. No es que si traemos un gadolinio a 0 grados le vamos a poner estos dispositivos y él nos lo va a poner a 37, no, lo traemos a 37 y este nos lo va a mantener a 37, no es para calentar, es solo para sostener. Y acá ya lo tenemos armado totalmente. Acá. Acá ya purgamos el resto manualmente. Y acá vamos a ver un video. Debemos darnos cuenta que no es necesario retraer el pistón para quitar las jeringas. Cuando estemos retirando estas jeringas, no es necesario retraer el pistón. Pues en algunos software avanzados solo se gira la jeringa, se gira esta jeringa y él nos va a dar no, él mismo va a retraer los pistones y ahí va a quedar tranquilamente. Vemos acá que el equipo siempre que lo armamos nos saca una advertencia y nos va a decir que por favor leamos cada una de las avisos que nos van a salir, que tenemos que la jeringa no tenga aire para evitar al paciente, que cuidamos con la extravasación y estemos pendientes de que la vena esté buena. Siempre nos va a sacar unas advertencias que normalmente no las tenemos muy en cuenta. Bueno, ya démosle aquí a adelantar.
Ya va a terminar aquí el video. Otra cosa importante es que debemos de probar la vena dentro del mismo, sea dentro del resonador o dentro del tomógrafo. No dejar que, sé que es un poco más complejo, pero cargamos el inyector, por ejemplo, en resonancia magnética hay estudios que son muy largos. El paciente lo conectamos al inyector desde que lo montamos al equipo y resulta que el estudio pueden ser 3, 4 estudios y le mandan cuello, tórax, abdomen y pelvis, por ejemplo. Entonces vamos a inyectar más después de una hora, hora y pico, y puede que se haya tapado algo. Entonces inyectamos desde el inyector y ahí pueden haber más daños. Entonces es importante, estos los equipos traen también con las mismas perillitas, podemos pasarle un poquito de contraste antes de pasarlo ya automáticamente para evitar como más dolor en la vena o algún otro daño. Miren, sí es importante. Bueno, como tips, por explicar algo más, al momento de inyectar el medio contraste podemos bajar un poco el miliamperaje en tomografía, ¿cierto? Y bajar, si es en resonancia magnética, bajarle un promedio a la secuencia. Y así vamos a tener un mejor resultado con menos medio de contraste utilizado. O sea, si estamos en tomografía, si le bajamos miliamperaje, no tenemos que usar tanto contraste, porque lo que estamos buscando es esa diferencia entre el vaso y el tejido. Y en resonancia magnética lo que podemos hacer es inyectar el mismo medio de contraste que se hace, pero a las secuencias post-gadolinio le podemos bajar un promedio de lo que teníamos en la simple. Y sin embargo, como esto acorta el tejido, el T1 de los tejidos, el estudio nos va a dar mejor resolución. Entonces podemos hacer esa cosa y así bajamos tiempo en la secuencia. Acá vemos protocolos de inyección de resonancia magnética. Por ejemplo, tenemos rutina, una rutina normal. Acá, por ejemplo, para utilizar uroresonancia magnética. Cuando vamos a hacer mamas. Y cuando estamos haciendo una doble inyección que hacemos perfusión y angiografía cardíaca. Este protocolo lo tenemos para perfusión cerebral, para un abdomen en resonancia, pero ya es en tomografía para una abdomen de rutina. Vemos que no son muchas las diferencias entre el inyector de resonancia y de tomografía. Miren que los dos tienen el caudal, tienen el volumen de inyección que se les va a poner, ¿cierto? Se les puede poner, tienen el tiempo de duración programado, tienen el límite de presión. Entonces, realmente son muy similares. ¿Listo? Incluso en algunos casos, en estos equipos, traen hasta la concentración de yodo y le podemos poner qué concentración de yodo y todo esto va al PAX. Entonces tienen mucho mejor información los médicos cuando van a leer el estudio y en caso de ser necesario, pues el médico tratante también saber si el paciente, en caso que tenga insuficiencia renal o algo, va a saber qué concentración de yodo se le pasó y todo para tener en cuenta si le puede enviar otro estudio o no. Son datos que casi nunca diligenciamos, pero que realmente son importantes. Aquí vemos otros protocolos, por ejemplo, de angiocoronaria, de angio cerebral, que es un protocolo de dual flow, y por ejemplo, un angioparateto. Si nos fijamos tanto en tomografía como en resonancia magnética, casi que siempre empujamos con entre 40 y 50 de salino. Más o menos es lo que se dice en la teoría. Acá vemos entonces protocolo de inyección para angio de abdomen, para un abdomen rutina, para un cráneo con contraste, y este protocolo, por ejemplo, lo utilizamos para angio de aorta y miembros inferiores por tomografía. Miren, por ejemplo, acá cuando ya tenemos cargado en el momento de inyección, miren que el equipo dice, nos da una advertencia como estoy preparado, y ya debemos de saber que si llegamos a hacer tocamos por accidente acá o tocamos la pantalla, se va a inyectar el medio de contraste, entonces debemos tenerlo muy, muy claro. Por eso, y en este caso, en este momento es donde debemos hablarle al paciente, si no entramos al área mínimamente por el micrófono, decirle que va a sentir una molestia en la vena, que le vamos a inyectar, y así disminuimos mucho
los tipos de reacciones. Muchos pacientes que uno dice son reacciones alérgicas, realmente son más por nervios y por falta de comunicación. Entonces hay que tener una comunicación muy efectiva y clara con el paciente. La ventaja de usar el inyector automático es un caudal preciso, como les hablaba antes, es reproducible, optimiza el tiempo de la inyección, tiene una captación vascular adecuada, la curva de llenado, el paso y el vaciado esperado en curvas cuando van a hacer mediciones cuantitativas son demasiado importantes. En ese caso, desde que se vayan a hacer mediciones, sea en tomografía, en resonancia, donde se vayan a hacer mediciones cuantitativas, debe hacerse con inyector automático. Si se hace manual, no sirven las curvas. Una presión estándar en la jeringa, extensión, adaptador y gel que vamos a tener. No importa la viscosidad del medio de contraste porque el inyector automático va a tener la misma fuerza, mientras que si el manual sí va a importar mucho la viscosidad. La eficacia en el manejo, ya que solo se necesita una persona, no necesitamos, si el inyector está armado, la enfermera puede estar por atrás, nosotros revisamos la vena y vamos inyectando y la enfermera nos puede estar pasando el otro paciente, entonces también es importante eso. Mayor seguridad por su software de detección de extravasación. Recordemos que hay equipos ya muy avanzados, tienen un software muy avanzado para una extravasación, entonces el equipo sabe tener inmediatamente. Muchas veces cuando lo hacemos manual, ya cuando el paciente grita es porque ya ha entrado mucho contraste, entonces nos demoramos un poco más. La implementación de protocolos para las instituciones es muy importante porque pues las inyecciones de medios de contraste no deben de ser porque está un tecnólogo o está una enfermera de turno, sino que deben de ser unos protocolos de atención institucionales de la empresa. Entonces es importante tenerlos. No hay exposición del personal a radiación en caso pues de que sea en tomografía, ¿cierto? Ni exposición pues a radiofrecuencias innecesarias a una enfermera que va a estar ahí adentro y uno dándole pulsos de radiofrecuencia y a más ruido, a posibles daños auditivos. Entonces, recordemos no inyectar manualmente en los casos que son dinámicos, mucho mejor automático. Otra cosa, el contraste frío, como les decía, hace que los pacientes sientan, no es que haya mayores reacciones alérgicas, en las nuevas guías que pueden leer, se van a dar cuenta que se dice que no hay nada válido que diga que si el contraste está frío va a haber mayor reacción alérgica, pero sí va a haber más molestia por esas pequeñas hipotermias. Entonces, al paciente sentir esas molestias, se va a sentir una reacción leve alérgica, pero es más de sensación que lo que realmente está ocurriendo en su cuerpo. Bueno, como les decía, manualmente no se van a lograr los caudales necesarios para la medición de las curvas de perfusión o un buen llenado en unos vasos sanguíneos, más que todo, por ejemplo, en pacientes que son angio de aorta, angio de tórax, angio de miembros inferiores. Ya sea una de cráneo o algo, no es tanto el problema, pero en resonancia sí es muy, muy importante cuando vamos a hacer vasos grandes que sea con inyector. Hay una clasificación de inyectores de acuerdo a una jeringa o dos jeringas que pueden tener de bueno o que pueden tener de mal. Cuando se usa una sola jeringa, vamos a utilizar más contraste, ¿cierto? Cuando tenemos dos jeringas, pues vamos a poder utilizar menos contraste y vamos a utilizar solución salina, que es menos dañino y más barato o menos costoso. Cuando es una jeringa, estos equipos son no para algunos estudios, realmente no sirve para todos los estudios. Cuando son dos jeringas, podemos utilizar en cualquier estudio. Cuando tenemos una jeringa, pues sí, como les decía, mayor cantidad de contraste, que hay menor cantidad de contraste. Los de una jeringa casi siempre se utilizan en hemodinamia, pero también hay en algunas partes en tomografía que los utilizan. Los de dos jeringas se usan para TAC, para resonancia y mamografía. Los de una jeringa normalmente no son compatibles para resonancia magnética. Los de dos jeringas casi todos, o bueno, son muchos los que son compatibles para resonancia magnética. Como tenemos dos jeringas y estamos utilizando solución salina, tiene menor riesgo nefrotóxico.
Cuando utilizamos inyectores dual, vamos a tener unas inyecciones más homogéneas, ¿cierto? Tenemos menor riesgo nefrotóxico, como les dije antes. En hemodinamia, las jeringas de los inyectores vienen de 150 mililitros, más o menos, y pueden alcanzar unos 1200 psi. Mientras que en TAC las jeringas vienen de 200 mililitros y alcanzan más o menos 325 psi. Hay como variedad en estas jeringas. En resonancia magnética la jeringa va a ser de 60 mililitros, tiene para 350 psi, son dual. Además que estos inyectores que son de doble jeringa, como les decía, traen material que es menos ferromagnético, y otra cosa importante es que muchos de ellos ya traen pila para evitar entrar el cable y el cable nos vaya a producir artefactos de radiofrecuencia. Incluso hoy en día hay unos inyectores llamados ultrasónicos que traen el motor en la base del inyector y se mueve mediante guayas, porque dicen que los inyectores que tienen el motor en el cabezal también pueden darnos algún artefacto. Y estos son pues como de última generación. Bueno, recordemos que utilizamos material desechable, ¿cierto? Esto es desechable, lo pongo en rojo porque es que en muchas partes se reutilizan. Vemos que todo esto nos trae conector para contraste, ahí nos dicen si son para tomografía o son para resonancia magnética. Los de tomografía tienen algunos una resistencia diferente porque se utilizan volúmenes más grandes, son diferentes los conectores. Este es el conector de jeringa que se debe utilizar. Algunas veces se utilizan estos conectores, son mucho más baratos, pero podemos ver que también pueden ocasionar mayores accidentes, como en este caso, por ejemplo, lo que pasó acá. Miren que se reventó porque no pudo. Estos no dicen en sus empaques que tengan un PSI, que aguanten un PSI más alto, mientras que estas jeringas corrugadas sí dicen que tienen PSI. Entonces es muy, muy importante. Recordemos, entonces ese material desechable es usarlo solo una vez para evitar una infección, ¿cierto? Cuando se esterilizan estos o las jeringas, ¿qué pasa? Se va acabando lo hermético que tiene, más que todo en las jeringas con el caucho que traen, se les va acabando y lo que va pasando es que se empieza a devolver el contraste por los émbolos y nos empiezan a dañar los inyectores automáticos. Entonces las jeringas se empiezan a quedar pegadas, el motor se empieza a pegar y por hacer tanto esfuerzo se empieza a dañar, entonces ya uno le dice que es una perfusión a 4.5 y él la está pasando a 3.5 porque demuestra 4.5, pero realmente no es capaz porque tiene mucho contraste adentro y se quedan pegados. Miren, por ejemplo, lo que pasa. Recordemos que por eso se llama material desechable o material descartable. Esto se va devolviendo, todo esto se va cristalizando para estas zonas y el motor ya no trabaja igual. Miren estas partes, lo que pasa cuando ya estamos o cargamos mal el inyector o estamos reutilizando algún material. En estos dos casos pasa lo mismo, o sea que se carga mal el inyector o se reutilizan algunos artículos. Se dañan por acá, entonces el inyector realmente no le está dando la curva que usted está pidiendo o no se está generando lo que debe ser. Bueno, entonces los conceptos básicos para administrar medio contraste, pues lo principal es una buena canalización de vena. Ya vienen dispositivos muy avanzados que ayudan a mostrarnos por medio del láser o de infrarrojos por dónde están las venas. Entonces es importante pues esto. Debe existir una relación razonable entre el grosor de la vena que vamos a canalizar y el calibre del catéter que se va a utilizar. Porque si el calibre del catéter es excesivo, puede ocluir la vena o dañar la íntima del vaso. Y si el calibre es muy inferior, mucho, el flujo no va a alcanzar a los valores deseados que necesitamos. Entonces, más o menos, aquí nos muestran, según por eso traje varias recomendaciones de diferentes casas comerciales, más o menos lo que nos recomiendan, a qué velocidad
de acuerdo al catéter y de acuerdo al color. Este cuadro es el que nosotros utilizamos, este es el de nosotros. Cuando tenemos 18 lo podemos poner a 5.5, de 20 lo ponemos a 4.5 y 22 a 3. El 24 realmente nosotros no lo utilizamos. Aquí vemos otro, este cuadro donde nos muestran que los catéteres intravenosos para qué se pueden utilizar y a qué velocidad se pueden utilizar. ¿Cierto? Y como les digo, este catéter amarillo pues realmente solamente para goteos, no para utilizar en inyector automático. Esto es inclusive hasta para hacerlo manual es un poco de mucho cuidado. Cuando son los niños neonatos que traen normalmente este catéter hay que hacerlo con mucho cuidado porque podemos dañar el vaso. Y miren lo que pasa acá. Muchas veces este dibujo es bastante importante porque muchas veces pensamos que el PSI, mire, entra, a fuerza entra acá, ¿cierto? El flujo, entonces el PSI se aprieta acá, entonces uno piensa que aquí va a dañar el vaso, muchas personas dicen, no, pero es que con el PSI va a dañar el vaso. Cuando el PSI ya lo alcanza es cuando pasa de una jeringa que es muy gruesa al catéter que es muy pequeño o al conector. Entonces ahí realmente es donde va a ser la fuerza. Pero ya cuando pasa el vaso realmente lo estamos haciendo, miren, están pasando de una cavidad grande a una cavidad más pequeña y de una cavidad pequeña a una cavidad más grande. Entonces aquí realmente difícilmente va a haber un daño. No siempre piensa que ahí es donde voy a dañar la vena, no, realmente lo que se va a dañar es esta parte. La vena no se va a dañar porque el catéter se supone que es un poquito más delgado al vaso. Entonces ahí no va a haber presión realmente. Bueno, recomendaciones de inyección según el sitio de la punción. Miren acá, según el sitio de la punción, se recomiendan como estos tipos de inyección. Bueno, un desacople o pérdida de conexión entre el inyector y el sistema de venoclisis, ya sea el conector de anestesia o extensión de jeringa, el catéter intravenoso o el adaptor de PNR, nos va a llevar a una reducción significativa del caudal de flujo, ya sea por alcanzó el pico de presión antes de tiempo, entonces no nos va a dar la presión que estaba poniendo el inyector automático. Desconexión entre los implementos ya mencionados, se puede desconectar uno de estos, o por una extravasación de medio de contraste. Bueno, en resonancia magnética y en tomografía, pues se usan muchos catéteres intravenosos. Normalmente lo más recomendado son los catéteres de silicona, tienden a desplazarse menos que los otros, tienen menos posibilidades de infección, es un material con pocas probabilidades de inducir formación de trombos dentro o alrededor de él, son un poco más blandos, son más costosos, eso sí. La segunda elección para estos catéteres que vayamos a utilizar en estos servicios, pues van a ser los de polivinilo. Estos se recomiendan más que todo en casos donde se van a retirar rápidamente, mientras que los de silicona sí pueden durar un poco más de tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y como norma general, la vía del contraste no debe utilizarse para administrar otros fármacos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué no se recomienda para la administración de medios de contraste? Canalizar las venas de extremidades inferiores, porque realmente son más dolorosas. Nosotros normalmente lo hacemos solo cuando es necesario, cuando estamos haciendo pacientes que le están sospechando una aneurisma venoso, por ejemplo, popliteo, y hay que hacerle entonces la inyección por las pedias, pero realmente es como en casos muy extremos que se hace. No es recomendable unas venas muy profundas porque las pueden confundir con arterias, entonces sí va a ser un poco más problemático. No cateterizar en zonas articulares si el paciente va a ser hospitalizado. Algunas veces pues lo usamos para un poquito medio de contraste que se le vaya a poner y ya realmente no lo vamos a seguir utilizando y ya lo pueden utilizar para hacerle fármacos, entonces no dejárselo pues como en la articulación para que el paciente con los movimientos no lo dañe, ¿cierto? En esos casos ya pues esta función va a ser más bien como permanente. De ser posible, utilizar la extremidad contraria a la que el paciente usa en su vida cotidiana. Por lo mismo, porque el paciente, si el paciente es diestro y se lo analizamos en la derecha, él va a estar moviendo mucho la mano derecha y puede dañarse la vena. Es mejor se le hace la izquierda. Si el paciente es zurdo, mejor se le canaliza el lado contralateral, o sea, el lado derecho.
En zonas donde el paciente ha sufrido intervenciones quirúrgicas no se debe administrar contraste, como al lado de una mastectomía. Es arriesgado canalizarlo, además porque se puede producir edema, flebitis y tromboflebitis. Entonces es importante tener esto en cuenta. Cuando inyectamos medios de contraste, ya sean manuales o automáticos, pues pueden haber estos riesgos de extravasación, ¿cierto? Una extravasación es una salida accidental de los fluidos a inyectar pasando de la vía vascular al tejido. La incidencia informada de extravasación de medios de contraste intravenosos en tomografía oscila entre el 0.1% y el 0.9%, o sea, uno de cada 1000 pacientes o uno de cada 106 pacientes, según la ACR. Mientras que si es en resonancia magnética, las extravasaciones han sido mucho menos, que están entre el 0.05% de los medios de contraste yodados. Por eso en el momento de canalizar una vena se debe hacer lo más horizontal posible y probarse desde el área del estudio, no probarla desde el equipo, es más complejo. Tenemos esa extravasación tan fuerte o tan grande más bien. Las zonas afectadas presentan lesiones leves caracterizadas por aumento de volumen y eritema local. Normalmente se pone muy rojo, se pone muy grueso. Se pueden llegar a producir lesiones graves, incluyendo úlceras cutáneas, necrosis de tejidos blandos y síndrome compartimental, que es muy, muy peligroso esta parte. La frecuencia de extravasación no está relacionada con el caudal de inyección, más que todo es con la canalización de la vena o en la forma que se canaliza o en dónde se canaliza, no con la velocidad. Eso lo pueden mirar en las guías. Factores de riesgos que hay, impulsiones en localizaciones como los miembros inferiores o las pequeñas venas distales en miembros superiores, que algunas veces ha tocado canalizar pacientes que vienen con venas muy, muy difíciles en las interdigitales, por ejemplo, es un poco más riesgoso. Gran volumen de medio de contraste, pues ya si entre más volumen tenga, pues más de riesgo va a haber de que se llegue a extravasar. Medio de contraste de alta osmolalidad o de alta viscosidad también es un poco más riesgoso. Los catéteres metálicos de pequeño calibre presentan mayor riesgo de extravasación, ya que pueden lacerar o perforar las paredes venosas. Esos que dicen esos de mariposa, esos pueden ser un poquito más peligrositos por cualquier movimiento. Dañan, revientan la vena inmediatamente. La velocidad de inyección no apropiada para el calibre de catéter, eso sí es importante, como decíamos, la velocidad no es importante, pero es importante si no es apropiada para el calibre del catéter. El lugar de la inyección y el calibre de la vena canalizada son más importantes que la velocidad de inyección. ¿Listo? Eso es que lo tengamos muy en cuenta, muy presente. Vías venosas con más de 48 horas de instalación. Un paciente que tenga con una vena de estas, es mejor canalizarle solo para el contraste otra vena, porque son muy riesgosas inyectar ahí. Y la edad de los pacientes en ciertas enfermedades y tratamientos que hayan recibido también nos van a dar mayor riesgo. El manejo de la extravasación de medio constante debe ser conservador, siempre debe ser lo más conservador posible. Es siempre que hay una extravasación, intentar de una vez aspirar el líquido utilizando la aguja a través de la cual se produjo la extravasación, tratar de aspirar lo que más pueda. Luego, la extremidad afectada se debe elevar por encima del nivel del corazón, acostar al paciente y que la extremidad que esté afectada levantarla por encima del corazón. Documentar la extravasación con una radiografía simple, un TAC o una secuencia de resonancia magnética. Hacerle acciones, si es una radiografía, si tenemos rayos X, hacerle una radiografía donde se extravasó. Si estamos en una tomografía, pues de una vez hacer un escanigrama. Y si estamos en resonancia, pues hacer una secuencia amplia, como una especie de survey o de una secuencia inicial para poder que quede documentado dónde se extravasó. Aplicar al paciente bolsas de hielo, inmediatamente se baje del equipo, monitorizar al paciente. Si se sospecha una lesión grave, consultar ahí mismo al cirujano, que eso, para eso está el médico, pues, que va a estar con nosotros, le decimos, y él va a hablar con su médico cirujano. Lo más importante es nunca tratar de ocultarla. Eso es muy importante. Por eso les decía que es importante cuando nosotros inyectamos o la enfermera está inyectando, nosotros estar muy pendientes del paciente, de hablarle, si el paciente mueve los pies rápidamente, las manos en el momento de la inyección, es porque algo le está pasando. Entonces, podemos detener la inyección y no esperar que se inyecte todo o que la alarma del equipo, algunos pues los equipos que tienen alarma, porque sabemos que no todos tienen el mismo software o no es tan avanzado y hay unos que no tienen alarma de extravasación. Cuando se ocurre la extravasación, siempre vamos a delimitar con un marcador cómo quedó la extravasación para ver si esto sigue creciendo a través del tiempo.
sea, de si a la hora ya ha crecido más o no. Si la extravasación ocurre en compartimentos profundos, se debe medir el diámetro de la extremidad afectada y compararla contra la contralateral. ¿Listo? Si fue muy profunda la extravasación, la hacemos con 1 centímetro, miramos y vamos a medir las dos extremidades. Si ya hubo una extravasación, al paciente se le debe dejar en el servicio por lo menos 2 horas y mantener contacto telefónico por lo menos 24 horas después de transcurrido el estudio. Y ya en su casa por teléfono, bueno, le estamos preguntándole las 24 horas después cómo está. ¿Listo? Y eso sí, explicarle al paciente qué signos de alarma o síntomas de alarma debe tener en caso de que esté, por ejemplo, creciendo más la extravasación, que el paciente se vaya para urgencias. Es importante entrenarlo antes. Bueno, y ya como para terminar, pues este no es el tema que nos compete para la charla, pero no me quería terminar sin dejarles este pequeño fragmento del artículo de la ACR e invitarlos a leer las últimas guías de la ESUR 2018 y de la ACR 2021. Aquí nos explican en qué momento no es necesario, o sea, que ya no es necesario esperar días para hacer una resonancia y una tomografía o una tomografía y una resonancia. Acá nos dicen que se pueden hacer realmente en el mismo momento. Y en estas mismas guías nos dicen o nos recomiendan que la única recomendación de hacer primero una tomografía y una resonancia es en caso de que sean los dos estudios de abdomen. ¿Por qué? Porque el gadolinio también se excreta renalmente. Entonces, en algunos casos podría pasar que si hacemos la resonancia antes que la tomografía, en la tomografía simple podrían haber algunos residuos y confundir al médico radiólogo que está leyendo ese estudio. Entonces, esa es la única parte donde es el único donde dicen, bueno, ustedes hagan mejor la tomografía y luego hacen la resonancia si los dos son de abdomen. Pero realmente no hay que esperar como antes, que había que esperar 2 o 3 días entre uno y otro. ¿Sí? Acá, pues, lo que sí también se recomienda es que una resonancia contrastada, si vamos a volver a hacer ese mismo instante, digamos, hicimos un paciente de cráneo, le hicimos perfusión cerebral, nos quedó mala la perfusión, y vamos a hacer otra perfusión, o le vamos a hacer unas mamas, por ejemplo, y no le hicimos el simple, ya sí debemos de esperar entre uno y otro más o menos 4 horas para jugar la mayoría del medio de contraste de gadolinio, si estamos en resonancia magnética. En tomografía se puede volver a inyectar, todo dependiendo de su tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Pero en resonancia sí tocaría esperar por lo menos 4 horas para poder hacer una buena curva de captación, porque si no va a quedar contaminado el estudio. Pues estos son los agradecimientos a estas personas que colaboraron con la charla, con imágenes, con texto, guiándome. Estos son mis contactos. Como les digo, si tienen alguna duda, si tienen alguna recomendación, ya sea para algún tip o algún tema que quieran que toquemos en otro futuro video, pueden comunicarse por acá. Muchas gracias a todos. La bibliografía queda por si de pronto quieren ahondar más en los temas, que también es muy importante. Y eso fue todo. Muchas gracias.